Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Galera. Antonio, antes que nada, agradecerte que hayas aceptado la invitación a esta entrevista. Es un placer poder hablar contigo. Muchas gracias. Igualmente de estar con vosotros, con la asociación. Bueno, Antonio Galera es director de Farmacia Albacete 24 Horas. Él es licenciado en Ciencias Físicas en la Universidad de Granada, máster en Business Administration. Bueno, está un poco todo en inglés. Advanced Management Program. DIRFAR, que es Dirección Integral de Farmacias Comunitarias, y Programa de Gestión y Desarrollo Directivo del Sector Farmacéutico, además del Programa de Negocio Digital. Bueno, con Antonio vamos a hablar hoy un poquito, lo mismo que estamos hablando en todas las entrevistas que hemos hecho estos días, sobre cómo es el tratamiento desde el punto de vista farmacológico para dejar de fumar, ¿no? Aquellos aspectos importantes dentro del ámbito en el que Antonio se mueve, que es un poco más el farmacéutico. Y la primera pregunta que te quería lanzar, Antonio, es si nos podías explicar un poco, introducirnos un poco a este problema del tabaquismo. Bueno, pues el primer tema quizás sería la definición que nos hace la Organización Mundial de la Salud, que considera que de alguna manera un fumador es una persona que durante un mes ha fumado todos los días, aunque sea un cigarrillo. Quiero decir, porque muchas veces no se le da la importancia que el fumar tiene. No, yo solo me fumo un cigarro y tal, ¿no? La típica excusa, yo lo llamaría así. Luego un poco enfocar el tema del tabaquismo como la primera causa evitable, y hay que insistir en lo de evitable, dentro de lo que sean los países industrializados. O sea, es un problema muy serio dentro de, digamos, no me gusta utilizar la palabra, pero que sería lo del primer mundo y tal. Pensemos que, por ejemplo, hay más de 4 millones de muertos al año en todo el mundo relacionados directamente con el tabaquismo y podría ser evitado, y que, si nos vamos a nuestro territorio, al territorio nacional, en España, superan los 60.000. Es decir, años. Son muchas personas. Ya sé que ahora con el tema de la COVID y tal, todo se ha de alguna manera relativizado, pero que estamos ante un problema muy serio, sobre todo porque en este caso sería evitable, ¿no? Y que además de eso, entendámoslo también que es una drogodependencia, es decir, que es un trastorno adictivo. Cuando estamos hablando de temas sanitarios, hay que pensar que tiene efectos muy devastadores dentro con muchísimas enfermedades en las que yo creo que ya casi todo el mundo está familiarizado. Es decir, todos pensamos en cáncer de pulmón o de estómago, incluso de esófago y tal, pero que está directamente relacionado con EPOC, con todas las enfermedades pulmonares, con enfermedades coronarias, con cerebrales, con riesgos, incluso en periodos de lactancia, etcétera, etcétera. Es decir, que el problema es más serio de lo que en principio podemos imaginar. Antonio, ¿qué rol juega la farmacia comunitaria en este aspecto en cuanto al tema del tabaquismo? Bueno, la farmacia, el mundo de la farmacia, y permitidmelo un poco enfocar, en España hay 22.000 farmacias. O sea, realmente el tejido, prácticamente como muchas veces se dice, debajo de cada casa hay una farmacia, ¿verdad? Y tradicionalmente siempre ha sido así, es decir, estamos muy familiarizados. Yo creo que la farmacia, que está ahora dando un giro, y también el tema de la situación que tenemos ahora mismo sanitaria la ha potenciado, está girando en su estrategia de negocio, porque también es un negocio, no nos olvidemos, hacia lo que sería la farmacia asistencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que se está enfocando en los verdaderos. Hemos pasado un poco de una época, los años finales de los 90, el principio del siglo XXI, donde parecía ya que la farmacia era un sitio donde se vendía de casi todo, ¿no? Pero hay un giro, y ahora lo explicaré por lo menos en nuestra propia experiencia, hay un giro hacia lo que sería la farmacia asistencial. ¿Y por qué me centro en esto? Porque la farmacia tiene que pasar, está de hecho pasando de solo dispensar medicación o ser los profesionales, los expertos en el medicamento, junto al resto de profesionales del sistema sanitario, como también lo sois vosotros, está pasando un poco a ser, por así decirlo, el punto de cercanía
el punto, digamos, de proximidad donde se le resuelven determinados problemas, vamos a llamar, si quieres la palabra, al paciente. Me gusta utilizar el nombre de personas, pero bueno, al paciente. En ese sentido, y nosotros tenemos vocación de ello, realmente tú ya no ofreces dispensar medicación a otros productos, sino que hemos entrado en la dinámica de trabajar con determinados servicios, dentro lógicamente también de lo que te permite la legislación, determinados servicios, y este sería uno de ellos, en el que el farmacéutico, la farmacia comunitaria, puede desempeñar un rol muy potente como el caso de la Perdón, Antonio, es que se corta y no sé cuándo has terminado exactamente, hasta que no te veo un rato callado. Se corta un poco la imagen y la voz. ¿Has terminado este punto, Antonio? Vale, has terminado este punto, Antonio, ¿verdad? Esta pregunta. Sí. Vale. La siguiente pregunta que te quería lanzar es un poco ya a nivel, ¿no?, de vuestra farmacia, la farmacia de hace 24 horas. ¿Cuál es la experiencia del servicio en la gestión por patologías que tenéis ahí? Sí, nosotros lo que hicimos, y fue una experiencia de alguna manera pionera en el año 19, fue tratar, como antes estaba avanzando con lo que es la farmacia comunitaria, de establecer unos espacios, por hacerlo visible, unos córneres específicos de cardiovascular, donde incluyamos todas aquellas patologías relacionadas, pues no sé, con el tema de hipertensión, con el diabetes, etcétera, etcétera, y específicamente el tema de la diabetes. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hicimos fue implantar un servicio, mejor dicho, un córner específico con soluciones para el que ya el paciente está muy empoderado porque conoce muy bien su enfermedad, y asociar una serie de servicios que directamente le interesaban a el paciente de este tipo de patologías. Y ahora entro en un ejemplo. Si una persona es diabética, pues una de las cosas que siempre se recomendarían sería perder peso. ¿Por qué? También con otro tipo de patologías. Porque la pérdida de peso estaría directamente relacionada a unos mejores parámetros en su, vamos a decir, enfermedad. Igualmente, no hemos dado cuenta, y así se ha establecido dentro de la farmacia, que al montar este servicio se consideró que cuando una persona llegaba al mostrador y o lo identificábamos con alguno de estos tipos de patologías, automáticamente ofrecíamos el derivarlo a un servicio de deshabituación tabáquica. Pero todos sabemos que las estadísticas es que en mayores de 15 años, una de cada tres personas fuma o ha fumado, o es un exfumador. De manera que cuando detectamos en nuestro protocolo de actuación que esa persona tiene el problema de fumar, intentamos ofrecer también ese servicio. Servicio que va asociado con otros servicios. El tema de InBody, me refiero al tema de masa muscular y masa grasa, etcétera, etcétera. Siempre lo ofrecemos como un todo, ¿no? No como algo solo específico. Aquí hago un punto y aparte y aclaro, es decir, el problema de la deshabituación tabáquica no es solo un tema de desintoxicación desde el punto de vista farmacológico, sino que hay una componente muy potente que sería el apoyo, y yo creo que mucha gente lo necesita, desde el punto de vista psicológico, para llevar a cabo eso. Todos decimos, claro, es que si una persona no quiere quitarse de fumar, nunca lo va a hacer. Creo que ahí coincidimos la mayoría. Pero tiene, por así decirlo, como dos patas, es decir, una pata que tiene directamente que ver con una dependencia física,
pero luego, que viene generada por la nicotina y también otra serie de componentes del tabaco, pero luego hay una componente psíquica por el carácter o lo que sea en sí la persona, en el que lógicamente no me voy a meter ahora porque eso es vuestro trabajo, en el que sí que es cierto que por el motivo que sea no llega a tomar esa decisión o a intentar dar el paso. Antonio, con respecto a esta pregunta que te he lanzado, la primera parte nos la hemos perdido porque no sé por qué hay mala conexión y nos hemos perdido un poco las patologías que has enumerado, que son importantes cuando las detectáis para esta tercera pregunta. ¿Podrías volverlas a repetir, Antonio? A ver si ahora no Sí. se corta. Vamos a ver si tenemos suerte con la tecnología. No, me refería que nosotros en Farmacia Albacete 24 Horas, lo que se decidió fue, en lugar de hacer una gestión por categorías, como puede ser infantil, salud bucal, lo que sea, ¿no? Lo que decidimos en el año 19 fue implantar 5 necesidades o patologías específicas en base al estudio de lo que realmente se consumía en medicación y derivarlo a abrir un poco el objetivo y decir, bueno, estudié una serie de patologías a las que me estaba refiriendo antes relacionadas directamente con lo que nos ocupa hoy, era cardiovascular, y todo lo que tiene que ver con cardio, todo el tipo de enfermedades o enfermos crónicos relacionados con esta patología, y diabetes, que sí, están muy, muy unidas, pero todas abarcan lo que evidentemente el fumar se convierte en un factor de riesgo que te diría que multiplica por, no sé si hablar de 10, 20, depende también de cada persona, su riesgo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue crear esas patologías, enfocarlas desde el punto de vista de tener un córner con una serie de productos también que solucionaban los problemas de ese enfermo, ese crónico, pero al mismo tiempo incorporar como farmacia asistencial una serie de servicios entre los que está la deshabituación tabáquica, ¿vale? Y que esos servicios no los enfocamos de una manera, digamos, individual, sino que puedes mezclarlos, por así decirlo, e integrarlos, dado que yo voy a ayudarte a que tú dejes de fumar y al mismo tiempo todos sabemos que un efecto secundario de dejar de fumar es aumentar el peso, es decir, comer más, porque te da más apetito, llamémoslo así, el mono de la nicotina y tal. Entonces lo que hacemos es complementarlo dentro de la farmacia con un servicio de nutrición enfocado a esa patología para que de alguna manera coger un enfoque mucho más holístico, mucho más completo de lo que es la enfermedad, porque la enfermedad no va segmentada. Por eso decía antes, y perdona que reitere, la importancia que tiene de entender que dejar de fumar no es un problema específico de una dependencia y que se soluciona con un fármaco, sino que requiere de una ayuda como la vuestra, fundamental sobre todo para dependencias más agudas, más serias, digámoslo así, porque si no tiene la ayuda psicológica, difícilmente sucede lo que siempre sucede, vuelve a fumar. Porque además el tabaco está considerada Antonio, como una adicción al... Eso te quería preguntar, Antonio. Entonces, como has comentado, la dependencia física y la dependencia psicológica, por lo que comentas de la importancia, ¿no? Del papel del psicólogo, entiendo que, por ejemplo, una persona que a lo mejor decide dejar de fumar, yo no he fumado nunca y soy un poco verde en este tema, ¿no? Pero sé que existen como una especie de parches o unas pastillas o unos caramelos. ¿Eso, que una persona tome eso, es suficiente para que deje de fumar o necesita esa parte psicológica fundamental, como tú comentas? Yo creo, y vamos a hablar de una manera generalizada, que efectivamente existen personas que son capaces de una manera, pero dándole, digamos, tirando el paquete de tabaco por la ventana, pueden hacerlo. De hecho, existen y algunos conocemos. Pero creo que hay que ser científicos. Es decir, primero, la dependencia que genera la nicotina está, por estudios científicos, al nivel de la heroína. Yo sé que socialmente está más reconocido. Bueno, el que fuma no pasa. ¿Y qué sucede? Que por eso realmente cuesta tanto trabajo. Los estudios nos están diciendo que cuando llevas 3 semanas de consumo habitual, aunque sea de muy pocos cigarrillos, genera adicción. O sea, es muy potente lo que hace la nicotina en nuestro cuerpo. Y yo insisto que, por eso digo, pero como no es un problema
solo del cuerpo, sino que todo, como dicen vulgarmente en la calle, es que todo está en el coco. Necesitamos, yo creo que en este tipo de pacientes necesitan la ayuda inestimable, porque tiene esos dos componentes del psicólogo. Me parece fundamental. ¿Qué hacemos en una farmacia? Pues acompañarle, pero estamos hablando porque en nuestro propio protocolo también tenemos derivaciones hacia, efectivamente, lógicamente, el médico o otro tipo de profesionales, ¿no? Esta mañana lo estaba hablando con un compañero vuestro que íbamos a hacer esto, y que trabaja aquí en la clínica que tenemos al lado, un psicólogo, y le estaba hablando de este tema, incluso de proponerle algún tipo de colaboración entre él y nosotros. ¿Por qué? Porque cuando ya nos damos cuenta de que el tema es que ya no es un efecto físico, sino que realmente es un tema psicológico, requiere de la ayuda de un profesional como sois vosotros. Y no es excluir, no se trata de generar departamentos estancos, sino todo lo contrario, de buscar modelos de colaboración entre el médico, entre el psicólogo, entre la farmacia, ¿vale? Para que realmente consigamos el objetivo, que no es más que otro que solucionar este problema que es muy serio. Pues nada, Antonio, por mi parte, hasta aquí la entrevista de hoy. Creo que lo has explicado perfectamente, lo has dejado muy claro. Creo que a mí me ha encantado. Y nada, y como ha habido problemas de sonido, al volverlo a repetir se ha escuchado todo, así que en esa parte la hemos escuchado. Y nada, Antonio, muchísimas gracias y espero que si algún día te volvemos a necesitar, pues podamos contar con vosotros. Gracias. Nada, aquí tenéis vuestra casa. Un saludo para todos. Hasta luego, Antonio.